Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en los días y semanas que no nos hemos visto? Para nosotros ha sido algunos días, semanas un poquito complicadas, pero con la ayuda de Dios hemos ido superando cada situación. Gracias por sus oraciones, y este espacio es un espacio para compartir, para orar juntos, para comentar el texto juntos y para animarnos y fortalecernos y volver a la cotidianidad de la vida. Así que voy a comenzar con la lectura del texto para hoy, un texto bastante cargado de simbolismo, de representación. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 al 4. Dice así: vi también algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Junto a ese mar estaban de pie los que habían vencido al monstruo, los que no aceptaron ser marcados con el número de su nombre, ni habían adorado a su estatua. Dios les había dado arpas, y con ellas cantaban el canto de Moisés dedicado al Cordero. Decían: Señor Dios poderoso, todo lo que tú haces es grande y maravilloso. Tú eres el Rey del mundo. Todo lo que haces es justo y correcto. Dios mío, todos te honran y te alaban, pues solo tú eres santo. Todos los países del mundo vendrán a adorarte, pues bien saben que eres justo. Bueno, antes de entrar a la reflexión de este pasaje leído, miremos algunas conexiones. Primero, cuando empezamos el programa, empezamos el culto, decía Karim, el texto o la divisa de la semana. Yo fui aprendiendo en la medida que hemos ido participando en la iglesia luterana que hablar de la divisa es hablar del texto lema, el texto que va cohesionando todas las demás lecturas que se desarrollan a lo largo del culto. Así que el texto divisa, el texto lema para el día de hoy es el Salmo 98.1. ¿Y qué tiene que ver este Salmo 98.1 con Apocalipsis? Uno diría, ¿qué conexión hay? Pero hay algunas cosas que son importantes resaltar en este Salmo 98. El Salmo inicia con una alabanza y con una invocación de canto nuevo. Un nuevo invitado, un nuevo momento, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo frente a la crisis que está viviendo el salmista, pero que también recuerda la situación de Moisés, el Éxodo, y también recuerda las crisis de Israel, tanto en Babilonia como en Egipto, y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis está recordando este momento doloroso por el que atraviesa la comunidad cristiana. Domiciano, el Apocalipsis se escribe más o menos entre el año 85 y el 100. Y está la crisis en que Domiciano ha ingresado no solo a la iglesia, sino a toda aquella persona que no se dobla ante la adoración al emperador. Así que el Salmo 98 es recordado en varios pasajes del Apocalipsis. Apocalipsis 14, por ejemplo, Apocalipsis 5, Apocalipsis 5:9 y versículos sucesivos, Apocalipsis 14:2 y Apocalipsis 15:3. Son los textos en que el Salmo 98 aparece como un texto de invocación, de relectura, de reinterpretación.
Y es un salmo que clama victoria, o que clama por la victoria. Esto es un momento importante porque en la época de Domiciano había mártires. Y curiosamente el texto de Apocalipsis comienza diciendo, en versículo 2, que hay un mar de cristal que está entremezclado con fuego y que ahí hay personas mirando. ¿Quiénes son estas personas? Vamos a hablar de eso en un momentito. Eso nos lleva a hacer las conexiones también con Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23. David en la corte de Saúl. Y es interesante porque ¿qué espíritu guía a David frente a qué espíritu atormenta a Saúl? Mientras que el texto presenta a David, cosa curiosa en el relato, no dice que David es el sucesor de Saúl, y al parecer Saúl en el relato desconoce esto, está llamando, está solicitando que alguien venga a calmar sus angustias, sus necesidades emocionales, su estrés, diríamos hoy, su depresión. ¿Y a quién buscan? A alguien que es guiado por el Espíritu de Dios, dice todo el contexto del pasaje. Así que quien viene a tranquilizar a Saúl es el que va a sucederlo en el trono después. Así que en medio de la crisis también hay la esperanza de que, a pesar de que el ser humano esté de tumbo en tumbo, de crisis en crisis, siempre Dios va a proveer nuevos momentos frente a esa crisis. Nuevas personas que van a poder ayudarnos a superar esas crisis. Por más de que el espíritu que nos atormente o que atormentaba a Saúl sea un espíritu que le hacía perder la paz, dice el texto. La paz siempre puede ser reencontrada si acudimos o si tomamos el camino de rodearnos de personas que son guiadas por el Espíritu. La decadencia de Saúl, en ese contexto entonces, es la carrera ascendente de David, que culmina con la entrada definitiva del reino davídico. Que, por otro lado, no es que David haya sido un gran rey, a pesar que la historia lo recuerda como un gran rey. Aquí siempre recordamos a la hermana Berta, cuando en una de las clases decía, después de haber hablado del rey David, en una clase decía, el señor David, ¿no es cierto? Y esto es un dato interesante, porque a pesar de que David tuvo todas las falencias del mundo como ser humano, el texto lo recuerda no solo por sus debilidades y no solo por sus malas decisiones, sino porque a pesar de todo, podía dejarse guiar por el Espíritu. Mientras que Saúl parece que era mucho más testarudo, ¿no es cierto? Y confiaba, por lo menos es en lo que el texto nos presenta. Saúl, al parecer, tenía allí más problemas para dejarse guiar por el Espíritu, según como el texto lo plantea. Eso nos lleva a otro pasaje, Lucas capítulo 19, versículo 14 al 23. No vamos a entrar a analizar el relato en sí mismo, pero tal vez sí hacer dos comentarios puntuales. ¿Qué cosas pensaba la gente en la época de Jesús? ¿Cuál era la cosmovisión sobre el rol del Mesías? La gente pensaba que el Mesías debía de aparecer y solucionar todos los problemas.
que hay de un momento a otro cambiar la historia sin la participación humana. Y el Evangelio de Lucas, o según Lucas, nos plantea una mirada distinta. Nos dice que ese Mesías, el Mesías que se encarna en la misión de Jesús, no hace solo la tarea, sino que todas las personas estamos invitados e invitadas a ser parte del trabajo del Mesías. Jesús no se ve a sí mismo en Lucas como el Mesías que con un chasquido de dientes o como arte de magia nos va a dar justicia, libertad y va a juzgar los actos de las personas malvadas, sino que esto lo hace en relación con las personas llamadas o que deciden seguirle y que se comprometen, no solo de palabra, sino de hechos. Entonces, esto nos plantea ya el diálogo con Apocalipsis 15, del 2 al 4. Es el resultado, viene de todo un relato posterior de las 7 plagas. ¿Qué sucede en las 7 plagas? En Egipto hubieron ¿cuántas plagas? ¿Recuerdan? 10, que representa el número 10 en la numerología judía, representa pueblo. Mientras que el número 7, ¿qué representa? Algo completo, algo terminado. No es hasta cierto punto adecuado decir que el 7 es sinónimo de perfección, porque el concepto de perfección en el contexto bíblico es hablar de algo acabado, de algo completado. ¿Y qué es lo que está completo? Es que un tiempo ha terminado y esperamos el inicio de un nuevo tiempo. Este texto entonces es el resultado o es la etapa final de contar o de narrar sobre las 7 plagas en el texto. El otro asunto es que los elegidos, como pueblo de Dios, que han cruzado el Mar Rojo en el Primer Testamento, o el Mar de Cañas, como se dice en el texto hebreo, están ahora expectantes y juntos, mirando qué sucede. ¿Qué significa mar? Y eso nos lleva a algunas preguntas. ¿Qué significa el mar en la cosmovisión bíblica? El mar en la cosmovisión bíblica es la representación de sistema. Cada vez que encontremos el término mar vinculado a todo un relato, el pueblo de Israel pasando el mar de las Cañas de Egipto hacia la tierra prometida, en realidad no es solo que atraviesa un mar X de manera literal, sino que si el mar representa el sistema, y aquí se está diciendo que se deja atrás a Egipto, ¿qué sistema está superando? Está superando el sistema propuesto y planteado, la vida que ellos tenían en Egipto. Y lo están atravesando sin pasar o sin ser mojados o tocados por ese mar. Así que el texto aquí, cuando dice que había un mar de cristal como con fuego, no está en relación a algo literal, sino a la representación de un nuevo sistema. Y eso es esperanza. En el Nuevo Testamento tenemos también, en el Primer Testamento está el cruce del Mar Rojo, está el cruce del Jordán. En el Nuevo Testamento, Jesús andando sobre el mar. Recuerden esta idea, Jesús andando sobre el mar, y también a un Jesús expulsando demonios del endemoniado o los endemoniados gadarenos, según cuál sea el evangelio que queramos ver, y
esos demonios expulsados terminan estando ahogados, ¿verdad? ¿Y dónde se ahogan? En el mar. Estas conexiones son importantes. Y Apocalipsis comienza diciendo que el mar ya no existía más, capítulos posteriores. El mar ya no existe más. Pero total, ¿cómo es que el mar ya no existe más si aquí aparece un mar de cristal combinado con fuego? ¿Qué representa el mar de cristal combinado, mezclado con fuego? El mar representa sistema. El mar de cristal, ¿qué representa? Aparte de transparencia, representa el reflejo, porque cuando uno se observa a través del cristal puede también reflejarse. Y reflejar su justicia o su injusticia. Y esa es la propuesta del reino de Dios, donde nos reflejemos. ¿Pero por qué con fuego? Porque el fuego representa también la justicia, porque representa purificación. Así que el sistema que Dios nos propone no es un sistema como continuidad de este mundo que nos rodea, sino es el sistema del reino de Dios, donde la justicia es el centro. Y por eso el título de esta prédica, el Señor juzga las injusticias, porque el mar de cristal con fuego es la representación de un Dios que no tolera a los injustos. Entonces, eso nos lleva a quienes están de pie en el relato. ¿Quiénes están de pie? No están de pie todo el mundo. Dice que hay personas de pie al lado de este mar. Esos son los mártires, los sacrificados por causa de la justicia, por causa del evangelio. Y eso en el contexto de Domiciano, donde muchos creyentes estaban siendo asesinados por el imperio porque decidieron no doblar sus rodillas frente al emperador. Y eso no es nuevo. Aparece en el Primer Testamento con Daniel y sus amigos. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Que decidió no servir al rey, a Nabucodonosor. Historia que se cuenta desde la escuela dominical. Aparece aquí de nuevo. No es que Dios salva a sus hijos y a sus hijas de la muerte o del sacrificio. Es más bien que recompensa el sacrificio. No es el Dios que quita el sufrimiento y el dolor. Es el Dios que acompaña y que premia el sacrificio de aquellos que deciden no contaminarse con la injusticia y que están de pie observando la caída del imperio, la caída de la injusticia. Y ese es el monstruo. El monstruo que en el texto dice que no fueron sellados con su nombre. Es decir, no se pusieron de manera alegórica ni Domiciano, ni Nerón, ni Calígula, que son los emperadores recordados, por lo menos en el primer siglo. No se sellaron, no optaron por servir al imperio. Domiciano es el primer emperador, digo el primero, no el único, pero es el primer emperador que establece de manera oficial en el Imperio Romano el culto al emperador. Antes de Domiciano, antes del año 85, se adoraba al emperador, pero no era una obligación. Es con Domiciano que esto aparece como una obligación y quienes no se arrodillan ante él, se les recorta derechos ciudadanos, si es que eran ciudadanos, porque si no lo eran, su condición era mucho peor. Así que el nuevo canto, el nuevo reino,
La novedad del Evangelio en Apocalipsis es la novedad de la esperanza de que todo esto que nos rodea va a ser distinto. Y esto nos lleva a la memoria histórica. Esa memoria histórica que la situación que viven ellos, no es nueva. Ya Israel lo ha vivido, la humanidad lo ha vivido y se seguirá viviendo estas crisis donde la justicia será perseguida por el imperio y se ensalzará la justicia como lo ideal. Y por eso es que el texto dice que es el cántico de Moisés, de nuevo regresando al Salmo 98. Y por eso era importante hacer las conexiones. Recordar no es volver a vivir. Recordar es mantener viva la esperanza en Dios. Porque a veces decimos que recordar es volver a vivir. Pero en este texto, recordar no es volver a vivir. Recordamos para no perder la esperanza. Es el Dios todopoderoso, es el Rey de la justicia, es el Dios personal y el Dios comunitario. Es el Dios santo que no tolera la injusticia del mundo y que juzga la impiedad en todas sus formas. ¿Cómo comprender entonces el texto hoy? Y ya con eso termino para darles la palabra, diciendo algunas cosas que son importantes. En medio de la crisis, el que escribe este texto de Apocalipsis dice que es importante para mantener la esperanza comprender quién es Dios. Y pone aquí algunas características de Dios. Dios todopoderoso, Rey del mundo, Rey santo y Rey justo, todos vinculados a la esperanza en medio de la desesperanza. Y en medio de la situación crítica que vivimos como país, en medio de tanta informalidad, en medio de crisis económica, crisis política, crisis social, digo muchas veces, ¿y dónde está Dios? Y ahí es donde perdemos la esperanza. En medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de economías de sobrevivencia, observamos que cada vez tenemos más gente con poder llena de injusticia. Y allí muchas veces me hago la pregunta como el predicador de Eclesiastés: ¿hasta cuándo, Señor, soportar tanta injusticia? Y allí, ¿cuál es la invitación? Muchas veces no hablamos, por lo menos en esta parte del mundo, no hablamos del martirio físico. No nos van a matar, por lo menos, físicamente, pero sí socialmente, por hablar a favor de la justicia, hablar en contra de la corrupción, hablar en contra de cualquier forma de abuso del poder. ¿Cómo estamos dispuestos a seguir siendo mártires sociales, parados, mirando que Dios implemente ese mar de cristal mezclado con fuego, ese sistema revestido de justicia? Porque ese es el mar de cristal mezclado con fuego. Es el sistema que Dios propone, donde la justicia sea el centro. Y aquí quiero darles la palabra a quienes quieran intervenir. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? Hay cosas que algo personal, ¿no? Pero yo digo, volver a vivir, no como siempre lo estamos pensando, ¿no? A veces uno escucha unas canciones de La Inolvidable, que dice recordar es volver a vivir, ¿no? Pero acá decimos recordar es
volver a vivir, pero vivir manteniendo la esperanza, ¿no es cierto? Entonces, yo me pongo a pensar y digo, sí, pero no manteniendo la esperanza con los brazos cruzados. Exacto. Sino denunciando, sino también anunciando. Ajá. Entonces, nosotros tenemos bastantes momentos, situaciones de donde estemos, donde estemos. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo salir a una marcha, no puedo esto, ¿no? Por razones difíciles, pero lo puedo hacer de otras maneras. Hay muchas maneras de no estar con los brazos cruzados para mantener viva la esperanza, ¿no? No es brazos cruzados, que venga la esperanza, ahí sentadito lo esperamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la prédica, uno lo puede decir como dice, socialmente, personalmente, y lo digo personalmente, aludiendo un poquito a la preocupación de la esposa del hermano Germán, que tiene condolencias mucho tiempo, ¿no? Me pasa lo mismo, ¿no? No tuve un accidente, no sé, pero ya voy a cumplir, le decía a mi hermana, en junio 40 años con este problema. Entonces, tal vez no era consciente antes del problema, pero yo creo que dentro de esto, todo el tiempo, sin darme cuenta, Dios me acompañó. Ya tengo todo ese tiempo y creo que no pierdo la esperanza, no sé si volveré a caminar o no, pero no pierdo la esperanza de seguir viviendo, de seguir compartiendo, de seguir viendo a mi país con esperanza también, ¿no? Eso es lo que me ha provocado esta prédica. Esa es la idea de este texto, que en medio de la desesperanza tenemos que mantener la esperanza viva. Los mártires no se hacen porque están con los brazos cruzados. Los mártires son el producto de tener una posición, una acción activa, positiva, que nos permita no solo esperar que Dios haga las cosas como la cosmovisión judía que hablaba, ¿no? Donde en la cosmovisión judía se esperaba que el Mesías haga todo desde un chasquido. Aquí es la invitación de Jesús para ser parte de la misión del Mesías. Y lo que no encuentro todavía no lo es con la parábola de los talentos, ¿no? Que habló de la persona, de la última persona, cuando dice, bueno, yo lo guardé, ¿no? Lo que me diste porque tenía temor, porque tú eres un dueño, un amo que quiere recoger donde no. Eso todavía no lo he entendido con relación al mensaje. Pero eso es en Mateo. Sí, lo que se leyó, ¿no? Claro, leímos Lucas. Lucas, perdón. Entonces, ahí las diferencias. Mateo, curiosamente, no aborda de esa manera. Es la diferencia entre Lucas y Mateo. Sí. En Mateo sí es mucho más claro que esa parábola de Mateo está en una crítica al Señor poderoso de la época. En cambio, en Lucas, más bien es la invitación a que todos deben mantenerse activos. Esa es la diferencia. El reino de Dios no es una tarea para contemplar, es una tarea para vivir. Es el espacio donde vivimos la presencia de Dios en nuestras acciones. Y aquí en Apocalipsis es la justicia el centro. El sistema de Dios en Apocalipsis 15 tiene como centro y esencia la justicia, a diferencia de otros textos. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más desea compartir? Buenas tardes con todos. Me parece un texto muy interesante y a mí me gustaría preguntar si es que de alguna manera el texto u otros textos conexos al tema que se explica en Apocalipsis 15 te permite vivir la esperanza, porque es muy fácil agobiarse con los hechos fácticos que nos rodean y que generan la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, muchas personas contemplan migrar porque no ven esperanza en el país. Estamos en el año en que más gente se ha ido de Perú
¿no? A España, Estados Unidos, ¿no? Es muy difícil, pero más allá de la fe, ¿de qué recursos o de qué manera uno puede asirse de esa esperanza para poder preservarla, ¿no? Y caminar en propuesta de Jesús o la propuesta del reino de Dios, ¿no? Eso nos hace creyentes, ¿no? El pensar que Dios nos acompaña en medio de las crisis que estamos. Tal vez es el agregado de tener una fe razonada, digámoslo de alguna manera, a no tener también una esperanza inactiva o una esperanza sin sentido. Es una esperanza donde podemos vivir ese evangelio. ¿A través de qué otros recursos? Bueno, tenemos tanto que hacer en el país que sería imposible responderte o dar una sola respuesta a tu comentario. Me parece muy interesante lo que dices y me parece que también debemos de hurgar en todas las cosas que nos hacen falta. Desde la experiencia de vida de cada uno de nosotros, de la experiencia de fe que cada uno tiene. Tu experiencia de fe, tu experiencia de cotidianidad. ¿Qué herramientas tienes tú, te ha permitido Dios obtener en ese camino? Entonces creo que es posible poder que lo que uno hace, ¿no? Diariamente pueda construirse como esa acción pequeñita, pero que coopera en un cambio sistémico a larguísimo plazo, tal vez. Y quizás la fe podría estar en no abrigar la idea o la convicción de que eso que uno hace, por ejemplo, ¿no? Tu persona aquí en la iglesia, yo soy profesor, ¿no? Y cada uno en sus roles, de que estamos haciendo el reino de Dios en aquellas actividades pequeñas. Y de manera individual y comunitaria. De ahí la importancia de hacer comunidad. Porque el reino de Dios tampoco se vive de manera aislada como si uno fuera Tarzán. Se vive en comunidad. Porque en comunidad no solo nos alentamos, nos motivamos, sino que nos permite también acompañarnos en todo momento. Sí, solo es ello. ¿Alguna pregunta o comentario más que quieran hacer? Oramos para terminar este tiempo de reflexión. Dios, te damos gracias. Gracias por la vida, por tu amor, por tu misericordia. Porque, Señor, en medio de la desesperanza, cuando parece que ya todo está perdido, tú nos acompañas y pones en nosotros la convicción a través de tu palabra. Textos como Apocalipsis son textos de esperanza, textos que nos ayudan a continuar, a esperar, pero a tener una espera activa, no a tener una espera con los brazos cruzados. Ayúdanos a mirar, a esperar, pero a esperar haciendo. En medio de la enfermedad, en medio de la necesidad económica, en medio de problemas sociales, económicos, políticos, pon paz en nosotros. Ayúdanos a confiar y a construir, Señor, tu reino, para que ese mar de cristal, atravesado por el fuego, por la justicia, se haga realidad en medio de esta humanidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.